Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación no quieren que sepamos. Vamos a arrancar el programa como debe ser. Vamos a señalar nuestra propuesta de etiqueta para la tropa, para los chavistas. Puesto que hay un viaje conspirativo del capo escuálido Capriles Raroski, el zángano ese que tiene abandonados sus deberes y anda buscando quién sabe qué en Colombia. Pues bueno, qué mejor etiqueta que Capriles enchufado en Colombia, porque eso parece que es lo que está buscando allá, algún enchufe. Porque, y fíjense ustedes que resulta especialmente chocante que un dirigente político que se supone que es venezolano ande conspirando contra su patria, contra su supuesta patria, porque cuando habla uno de estos bichitos, pues hay que usar el supuesto y el presunto al referirse a su condición de nacionales. Y entonces, este zángano anda buscando apoyo internacional en contra de Venezuela y están nuevamente movilizando a todos sus bacalaos para presionar desde afuera quién sabe qué aquí adentro. Hoy vimos, por ejemplo, en Globovisión a un canallita relamido llamado José Vicente Haro. Bueno, este debe ser relambido más que relamido. Uno de esos abogados que, como son escuálidos, dicen que son juristas y expertos en derecho constitucional, pues el canallita este andaba hablando de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, y lo dice y no le pasa nada, y no le pasa nada a semejante traidor a la patria. Y sale el muchacho este hablando de manera altisonante, bobalicona, sin argumentos, porque en definitiva todos estos supuestos juristas son analfabetos en 7 idiomas y lo que tienen es títulos como el de Capriles, que se los regalan en la Universidad Católica. El cura Ugalde graduaba a cualquier canallita tipo Haro o tipo Capriles. Pero vean ustedes cómo el zángano mayor de los escuálidos, el enchufado principal, con su cara bien lavada, dice que se va para Colombia. Véanlo. Voy saliendo a Colombia. Allá voy a hacer una visita internacional, a llevar nuestra voz, porque la voz nuestra ya suena en el mundo. A mí de verdad, que me da lástima cada vez que pienso en las personas antichavistas que votaron por este engendro. ¿Quién puede dejarse llevar por el odio y votar por semejante zángano? Con sus gestos, con su mano al pecho y diciendo cosas tan sabias y profundas, que va a Colombia a hacer una visita internacional. Se le ha debido secar el cerebro después de esa penetrante reflexión de que cuando va a Colombia es una visita internacional. Profundo el muchacho, ¿no? ¿Cuántas cosas le enseñaría el cura Ugalde? A lo mejor la bestia esa le dijo que en la Cuarta República a los alcaldes los nombraba a dedo el presidente, como escribía Ugalde, doctor y miembro de la academia. Es que de verdad que sorprende que haya gente capaz de votar por esto. Y repito, no cuestiono el derecho de las personas a ser antichevistas. Tienen todo el derecho del mundo. Si quieren serlo, cada cual
decide qué postura asume. Pero votar por esta entelequia del bestialismo, por este destilado de la brutalidad, este muchacho que anda imitando, haciendo gestos ridículos que le quedan artificiales y profiriendo frases tan sesudas como esa de su visita internacional a Colombia. Y por cierto, además embusterito el muchacho, porque anda diciendo que si se va a reunir con Santos, con no sé quién. Yo particularmente dudo mucho que Santos, que es un político astuto, un profesional de la política, vaya a reunirse con esto. No es probable, no es nada probable. Pero como estos son unos embusteros, no se sorprenda que Capriles salga diciendo que en Bogotá se va a reunir, eso sí, con mucha discreción, con Obama y con Putin, que le pidieron audiencia para reunirse con él, porque es tan importante que su voz ya se oye en el mundo. Será en los programas humorísticos que se oyen, que saquen la visita internacional del zángano. De verdad que sería bueno que en Colombia la fiscalía sí funcione y aprovechen para ponerle los ganchos a este canalla, porque como ustedes saben, está denunciado ante las autoridades colombianas por conspirar con Álvaro Uribe Vélez, el narcotraficante ese que fue presidente de Colombia, para provocar desabastecimiento en Venezuela. Fíjense ustedes la ralea de este zángano. Imagínense ustedes reunirse con un enemigo de Venezuela, porque Uribe es un enemigo de Venezuela, no es que es un adversario, no es que es un presidente no aliado de Venezuela, no, es un enemigo, es un sujeto que salió diciendo que no invadió nuestro país por falta de tiempo. Bueno, con ese canalla se reúne el zángano Capriles. Se reunieron en el hotel Dan Carton y allí acordaron que Uribe iba a amenazar con sus paracos a los empresarios colombianos para que no le vendieran alimentos a Venezuela, mientras que Capriles, el enchufado por gusto además, presionaría a empresarios venezolanos para que no compraran y para que no distribuyeran alimentos y generar así desabastecimiento. Vean ustedes cómo una persona puede caer bajo. Buscas provocar una crisis en tu presunto país, porque repito, hay que decir presunto porque es difícil entender que una persona que sea venezolana vaya a salir a buscar que en su país se produzca una crisis de abastecimiento. Es difícil imaginar a alguien lo suficientemente canalla como para hacer una marramucia de esa naturaleza. Así que la visita internacional de este sujeto se va a reunir con dirigentes parlamentarios colombianos. ¿Para qué? El zángano no ha dicho a qué vaya, pero ¿ustedes creen que será para tratar temas que atañan a los intereses del Estado Miranda, donde él se supone también que es gobernador? Nuevamente habrá que decir que es el presunto gobernador, porque nunca se le ve actuando como tal. Lo que ande haciendo politiquería barata fuera de nuestras fronteras, con objetivos que en cualquier país serio serían inconfesables, pero aquí son confesados
Aquí salen diciendo tranquilamente que están buscando llevar a Venezuela ante tribunales internacionales, buscan bloqueo de nuestro país, buscan que se le apliquen sanciones draconianas como las contempladas por la Carta Democrática Interamericana, que es prácticamente una declaración de guerra. Eso es lo que andan buscando y lo hacen impunemente. Repito, en un país con instituciones más serias, un sujeto que hiciera lo que aquí hace el zángano Capriles y el resto de los zánganos opositores, estarían tras las rejas y sentenciados a muchísimo tiempo. Hay países que a sujetos que hacen esas cosas los fusilan, y no solamente los fusilan por la espalda y sentados en una silla, que es la forma humillante de despachar a los traidores que andan haciendo campaña en contra de su propia patria. Vamos a un corte, enseguida estaremos de regreso. Cuando hablamos de la profunda maldad que hace falta para pedir una intervención extranjera en contra de nuestro país, no lo hacemos por politiquería, ni lo hacemos de manera exagerada. En este momento estamos viendo, junto al socialismo del siglo XXI, el imperialismo del siglo XXI, un imperialismo brutal, criminal, asesino. Obama es un criminal de guerra como lo fue Bush, que andan saqueando países con el mayor descaro. Y así como hacían los imperios en el siglo XIX, que te invadían, masacraban, te robaban tus recursos, pero por lo menos a los ojos del mundo ese país quedaba como víctima, la gente lo veía, bueno, pobrecito, los etíopes que quedaron en la mira de los italianos, y Italia y el fascismo los invadió y los saqueó. Ahora, y gracias a la alianza entre el imperio y los medios de comunicación, además de que te invaden, te roban, te saquean y te masacran, encima quedas como el malo. Resulta que los malos no fueron los canallas que bombardearon Libia, sino Gaddafi. Ese era el malo. Y tuvieron el cinismo de hablar de bombardeos humanitarios. Y ahora estamos viendo cómo, por los intereses miserables de Francia, están destruyendo Siria. Están, por ejemplo, destruyendo Damasco, una ciudad hermosísima, la ciudad más antigua del mundo, continuamente habitada. La están destruyendo porque un canalla llamado François Hollande quiere desarrollar una política imperial y finge, juega a que Francia es una gran potencia, un país de cuarta categoría, pero que juega a que es la gran potencia del mundo porque tiene armas termonucleares, tal igual que Inglaterra. Países de cuarta que quieren dárselas de grandes potencias. Y están destruyendo un país, como destruyeron Libia, el país con el mejor nivel de vida de África, y lo destruyeron, y le robaron el Hollande y su predecesor, el Sarkozy, y otros canallas, le robaron más de 100.000 millones de dólares en reservas que tenía Libia, que no se las han devuelto ni se las van a devolver, se las chorearon. Es parte del dinero que se han robado para tratar de capear la terrible crisis financiera que tienen en Europa. Crisis provocada por los banqueros que les dan órdenes a estos gobiernuchos. Fíjense ustedes lo que ha decidido hacer Occidente en relación con Siria.
La Unión Europea ha levantado ese embargo de armas a la oposición siria, según lo ha asegurado el ministro de Exteriores británico William Hunt. Moscú también ha añadido que eso no ayuda a las perspectivas de la conferencia de la paz en Siria. Todos queremos hacer todo lo posible para poner fin al derramamiento de sangre y el sufrimiento del pueblo sirio. Por eso prestamos atención a la iniciativa ruso-estadounidense que ha sido lanzada durante la visita de John Kerry el 7 de mayo, cuando él destacó la necesidad de determinar la realización de la conferencia. La organización de esta conferencia es una tarea difícil, pero espero que Rusia y los Estados Unidos realicen esta iniciativa. Las posibilidades de éxito son grandes. Imagínense ustedes la cara dura de los gobiernos de Europa y de Estados Unidos, que así impúdicamente anuncian que van a armar a los terroristas que llaman rebeldes, porque esos rebeldes lo que son es terroristas. O sea, ustedes imagínense cómo calificarían, y con mucha justicia, a un grupo que le ponga una bomba al ministro de Defensa de Inglaterra, de Francia, de España, de Alemania. ¿Sería un acto terrorista ponerle una bomba a esos ministros de Defensa? Particularmente creo que sí, y no creo que haya mucha gente que piense otra cosa. Bueno, pero si los rebeldes sirios le ponen una bomba al ministro de la Defensa, eso no es terrorismo. Si agarran prisioneros y los zumban desde la azotea de un edificio, eso es una acción libertadora. Porque ese es el doble rasero de estos canallas, de estos Sarkozy, de estos François Hollande. Porque son unos canallas, porque van a robarse países enteros y no le importa, en su ignorancia y en su impudicia, destruir maravillas de la humanidad como es la ciudad de Damasco. Y de paso, matar a miles y miles y miles de personas, tener una guerra civil de años, con tropas mercenarias, porque esos rebeldes sirios son todo menos sirios, son mercenarios llevados de otros países, pagados por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra. Porque ustedes se imaginan que una persona normal, que no sea un mercenario, puede estar 6 meses combatiendo en una guerra sin cobrar nada, sin sostener a sus familias. Eso es absurdo, eso es imposible. Pero claro, cuando son tropas extranjeras pagadas por la CIA y otros organismos criminales, claro que resulta posible. Por eso, cuando el zángano Capriles y otros de su misma ralea andan por ahí pidiendo intervención internacional contra Venezuela, estamos hablando de una cosa bien seria, no es un juego. Están pidiendo bombardeos contra nuestro país, están pidiendo que asesinen indiscriminadamente a nuestros ciudadanos. Y por cierto, que los gringos les da exactamente igual asesinar a un chavista que un antichavista. Eso lo vimos, por ejemplo, en Panamá. En Panamá, buena parte de las víctimas eran pro-gringos, anti-Noriega, y los bombardearon igualito, porque bombardearon Chorrillo y San Miguelito y eso, simplemente porque estaban próximos al Palacio Presidencial, y ahí vivía gente con real, pitiyanqui, antipatriota, y los mataron igualito. Porque, y aquí lo decimos siempre, para los gringos un perro norteamericano está 3 peldaños por encima de un venezolano. Y les importa, ¿ustedes saben qué? ¿Cuáles son las ideas políticas de ese venezolano? Les da lo mismo, lo ven como carne de horca, lo ven como un obstáculo a eliminar en sus planes para robarse nuestro petróleo. Bueno, digo nuestro, ellos dicen su petróleo y están convencidos de que ese petróleo es de ellos. Así que, cuando un canalla se va a Colombia
a conspirar contra su patria, estamos hablando de verdad de un canalla de la peor especie. Eso no es admisible. Así no se hace la política, así actúan los fascinerosos, así actúan los delincuentes. Y es muy bueno que la gente que es antichavista y que, insisto, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, entiendan que se puede estar en contra de determinado gobierno, pero no se puede estar en contra de tu propia patria. Eso es inadmisible y la gente no se puede dejar naricear ideológicamente para admitir y ver como válido y respetable posturas de esa naturaleza. Ver a zánganos viajando a Colombia a pedir que los sectores enemigos de Venezuela que hay en Colombia, como Uribe y como los paramilitares, se metan, se inmiscuyan, se ingieran en nuestros asuntos. Esto es una cosa muy seria. Por cierto, otro tema muy serio, aunque no tiene esas implicaciones internacionales, es la crisis que están planteando los capos de las universidades. Las universidades, esas que llaman autónomas, que realmente no son autónomas, son un apéndice de los partidos de derecha, tienen esa crisis presupuestaria crónica, o sea que ya no es propiamente una crisis, sino una situación institucional que no se puede sostener. Se han vuelto universidades parásitas, universidades donde no se investiga, universidades donde la educación va palo abajo en materia cualitativa, cada día enseñan menos y peor, y cada día cuestan más dinero, y pretenden ser autónomos, pero en materia de dinero no quieren autonomía, quieren que el gobierno los mantenga, quieren seguirse chuleando a todos los venezolanos, y a esta gente se les va el presupuesto íntegro en pagar la nómina de los profesores y de los jubilados. Y vean ustedes qué tipo de maniobras políticas recurren personajes éticamente tan despreciables como la señora Cecilia García Márquez, que se hace llamar Cecilia García Arocha, como si fuera hermana de su papá, Raúl García Arocha. Vean qué personaje. La mesa que se ha designado por parte del Ministerio del Trabajo, nos preocupa que quede fuera o no esté invitada todavía la Federación de Asociaciones de Profesores. Habrá que buscar una estrategia tanto por parte de las federaciones como por parte del Ministerio para que en conjunto realmente se lleguen a los acuerdos del aumento salarial. Debo decir que seguimos preocupados porque salimos de la reunión y lo único que vamos a informar a nuestras universidades es que no se informó realmente algo concreto con respecto a la situación de aumento salarial. Yo creo que es necesario que uno siempre dé un paso hacia adelante. Yo invito al ministro que dé el paso hacia adelante, que invite a la FAPO. Pero qué empeño para que inviten a la Federación de Profesores. Claro, porque ella la controla, ella y sus cómplices. La realidad es que la UCB, que es un inmenso reservorio de talento, allí hay miles de personas altamente formadas, altamente capacitadas y con una altísima capacidad de producirle recursos, de producirle plata a la universidad, y están ociosos mano sobre mano porque personas como la señora esta que usurpa una identidad, que le parece vergonzoso llamarse García, y entonces hicieron una marramucia en la jefatura civil y García lo convirtieron en García Arocha con un guioncito, y resulta que eso es un fraude, eso es una usurpación de identidad y es una falsedad en documento público que debería ser perseguida de oficio por nuestras autoridades judiciales y del Ministerio Público.
Pero lo cierto es que las universidades se han transformado en un parásito enquistado en el cuerpo del Estado. Y va a llegar un momento en que todo el dinero que produce el petróleo será para pagar la nómina y a los jubilados de la UCB y las otras universidades autónomas que no mueven un dedo para generar recursos propios. Y si ellos quieren ser tan autónomos, si ellos quieren ser un partido de oposición, bueno, maravilloso, entonces que se privaticen, que se busquen sus cobres. Ellos no son tan admiradores del imperio, bueno, que hagan como las universidades en Estados Unidos, que tienen mecanismos para conseguir dinero al margen del presupuesto nacional. Porque es insólito y vergonzoso el nivel de remuneración que tienen los profesores. Los profesores, no es mentira, ganan muy pero muy poco dinero, ganan unos sueldos miserables, inaceptables, sobre todo porque un porcentaje significativo de esos profesores son individuos de alta formación, técnicos muy competentes, profesionales de calidad, y que ganan muy poquito dinero. ¿Por qué ganan muy poquito dinero? Bueno, porque es imposible pagarles más. Porque las universidades no generan recursos. Las universidades les salen al país demasiado caras para lo que aportan. Porque lamentablemente aportan muy poquito, a pesar de que tienen muchísimo que aportar y tienen unos recursos humanos valiosísimos, ociosos, sin explotar, por politiqueras como esta señora Cecilia García Márquez, alias Cecilia García Arocha. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de regreso. Si hay algo que caracteriza a Estados Unidos y a la sociedad de ese país, es la profunda hipocresía que reina en ese país. Ese es un país donde un político puede robar, puede matar, puede saquear, puede invadir, puede traficar con drogas. Ay, pero si le descubren una aventurita extramatrimonial, le acaban la carrera política. No sé si ustedes se acuerdan del caso de Gary Hart, que era un precandidato presidencial que parecía destinado a ser inevitablemente presidente, y le consiguieron que en un yate tuvo un romance de un solo día, y hasta ahí llegó su carrera política. O más recientemente, un poco más recientemente, el caso de Bill Clinton, que choreó cuando era gobernador en Arkansas, hizo guisos que parecía Capriles o Gerardo Blay, porque hacían guisos con zonificación de edificios y cosas por el estilo. Y eso, bueno, eso es un pecadillo venial. Robar o matar allí es un pecado venial. Pero cuando tuvo aquello, como él definió, relación sexual impropia con Mónica Lewinsky, bueno, hasta le abrieron un juicio. Imagínense ustedes qué sociedad tan hipócrita. ¿Quieren ver un ejemplo de esa hipocresía? Recuerden lo que les pasó a unos matones gringos en Cartagena. Véanlo. El director del Servicio Secreto Mark Sullivan les entregó los primeros detalles de la investigación del escándalo en Cartagena a algunos congresistas, entre ellos a la senadora Susan Collins, la republicana de más alto rango en el Comité de Seguridad Nacional. Le contó que los agentes entraron al hotel a 21 trabajadoras sexuales.
La seguridad del presidente nunca estuvo comprometida por este incidente. Según el Washington Post, 2 de los 11 agentes del servicio secreto son altos oficiales. A todos ellos ya les quitaron sus credenciales. Además dicen que hay un video de 9 militares más de los 200 enviados para garantizar la seguridad del presidente Obama en plena rumba. Si estos reportes resultan verdaderos, el presidente estará muy enojado con eso. Bueno, imagínense ustedes el escándalo. Era un asunto de seguridad nacional, investigado por el Comité de Seguridad Nacional del Parlamento estadounidense, el que unos matones, de esos que andan custodiando a Obama, tuvieron una escapada en Cartagena, una ciudad además que se presta mucho para eso, porque es una ciudad muy divertida, una ciudad con una gran infraestructura turística, y bueno, unas personas jóvenes se echaron esta escapada que al parecer, según dicen ellos mismos, jamás comprometió la seguridad de Obama, porque realmente fue una escapada nocturna cuando el presidente de los Estados Unidos pues ya estaba fuera de actividad, estaba durmiendo, estaba descansando. ¿Y qué escándalo se formó en esa sociedad mojigata e hipócrita, esa sociedad despreciable, donde robar y matar es tolerable, pero un devaneo amoroso se paga con la muerte política? Es posible que en Venezuela se nos presente un escándalo parecido, porque 2 funcionarios de Estados Unidos tuvieron un incidente todavía no aclarado. Los cuerpos de seguridad venezolanos comprensiblemente han sido muy discretos a la hora de informar sobre este asunto. Comprensiblemente porque puede generar alguna fricción diplomática y va a servir para que el gobiernito estadounidense diga que en Venezuela es peligroso, inseguro, todas esas cosas a las que ya estamos acostumbrados. Pero lo cierto es que 2 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos dicen que no tienen estatus diplomático, aunque uno de ellos está en la agregaduría militar gringa. Recibieron unos tiritos en la madrugada de ayer. Estaban en el centro comercial Bello Campo, en el municipio Chacao, que, como ustedes saben, el municipio Chacao, desde tiempos de Leopoldo López, tiene como proyecto de sus alcaldes y de la familia de Leopoldo López, de la paz de Leopoldo López, de convertirlo en el municipio de tolerancia de Caracas. Cosa que en principio no está tan mal, porque las ciudades grandes como Caracas requieren al menos de una zona de tolerancia, o más de una. Zonas que precisamente por ser sectores bien determinados pueden tener mucho control policial y garantizarse allá la seguridad. Pero lo cierto es que en ese centro comercial Bello Campo funcionan en la noche y en la madrugada hasta las 5, casi que hasta el amanecer, funcionan 2 negocios de esos de mala nota, de mala reputación, aunque realmente se les llama de mala reputación, pero algunos tienen muy buena reputación. Y allí estaban estos señores echándose unos palos y seguramente recurriendo a los servicios profesionales que allí se brindan. Seguramente tuvieron, porque repito, todavía no hay información oficial precisa sobre el tema, seguramente tuvieron un choque, un encontronazo con algún otro cliente, y este reaccionó echándoles unos tiros con bastante puntería, porque hirió a ambos. Afortunadamente ninguno resultó muerto, y parece que las heridas tienen cierta gravedad, pero no ponen en peligro la vida de estos 2 ciudadanos estadounidenses. Agregaduría militar, traducido, quiere decir espía. Pero
Esas son convenciones diplomáticas y los países aceptan recíprocamente la presencia de estos funcionarios. Vamos a ver cuáles son las reacciones estadounidenses en los próximos días, porque a lo mejor la reacción no es contra Venezuela, sino contra estos funcionarios que se metieron allá en el centro comercial Bello Campo y no precisamente a rezar el Ángelus, o Ángelus, como mal llaman a uno de los negocios que hay allá. No sé por qué pronuncian la G de manera diferente a como se pronuncia en nuestro idioma, pero no parece que estuvieran rezando allá. Y mueve a curiosidad saber cuál va a ser la reacción de esa sociedad hipócrita norteamericana. Hasta ahora, seguramente porque están recabando información, la reacción ha sido la correcta, es decir, prácticamente no ha habido reacción porque se entiende que unos funcionarios que viven acá pues van a tener sus escapadas, sus devaneos, sus vidas normales en nuestro país. Así que hay que estar muy pendiente que la gente hipócrita y que la gente mojigata, porque realmente indigna que los estadounidenses que aplauden cada vez que su gobierno invade un país, le roba sus recursos, asesina a su gente, esclaviza a los ciudadanos, eso les parece maravilloso, pero una escapadita por ahí, bueno, eso es inadmisible. Y hablando de hipócritas, estos no importados, sino hipócritas nacionales, resulta muy simpático y mueve a risa ver cómo algunos personeros de instituciones tratan de revivir cadáveres, tratan de revivir un muerto como es Fede Cámaras. Vean ustedes lo que dice Jorge Roy, antiguo dirigente de izquierda, que era del sector más radical de la causa R y ahora es pichón de presidente de Fede Cámaras. Escúchenle. La verdad es que lo primero que tenemos que reconocer es celebrar el esfuerzo, que ya es bastante. Cuando habíamos tenido 14 años casi sin diálogo los empresarios, el que se haya provocado ese diálogo es una medida que por lo menos tenemos que reconocer. Lo que tenemos ahora que advertir es que el diálogo en sí mismo no es un objetivo, es un medio para lograr algo. O sea, yo me pongo a dialogar contigo porque queremos acordar, negociar, conciliar, para llegar a algún acuerdo posible. Y eso es lo que todavía creo que es prematuro para acordar. Se han producido ciertamente muchísimos contactos, muchas mesas técnicas. ¿Para qué? Para elaborar un diagnóstico que a lo mejor hubiera sido mucho más fácil haberse reunido con Fede Cámaras, con Industria, con los sectores representativos y hubieras tenido un diagnóstico. Ahora, ¿qué hace con ese diagnóstico? Es lo importante. Entonces repetimos, qué bueno el diálogo, ojalá que se tomen consecuencias en base a ese diálogo para que se hagan las medidas que todos los venezolanos y sobre todo el sector empresarial estamos esperando. ¿Y ha habido el diálogo? ¿Ha habido la inclusión? Sí, hay que reconocer que sí. Se han reunido alrededor de 2.000 empresas. Muchas empresas se han reunido, muchas empresas representativas de Fede Cámaras. Yo siento que Fede Cámaras se ha reunido con la empresariado. No les mueve a risa. El gobierno seriamente, como es conveniente y incluso como es necesario, se está reuniendo con los empresarios. Pero lógicamente no se va a reunir con Fede Cámaras, porque reunirse con Fede Cámaras no es reunirse con los empresarios. Aunque Jorge Roy diga que Fede Cámaras y con Industria son organismos representativos, la realidad es que no representan a nadie. A nadie. En Venezuela no hay un solo empresario que se sienta representado por Fede Cámaras o por Consecomercio o con Industria, del mismo modo que no hay un solo trabajador que se sienta representado por la CTV, por esos sindicaleros ladrones tipo Manuel Cova o el prófugo Carlos Ortega. Eso fue la tragedia de la Cuarta República, esa fue la agonía de la Cuarta República, la llamada democracia representativa, donde nadie representaba a nadie.
En Venezuela los empresarios no se sentían representados en Fede Cámara, los profesores no se sentían representados por su colegio, los ciudadanos no se sentían representados por sus parlamentarios, y por supuesto una democracia representativa que no representa a nadie no puede sino caerse. Y llegó un huracán llamado Hugo Chávez y volvió polvo cósmico esa democracia punto fijista. Por cierto, democracia punto fijista que todavía hay algunos bacalaos tratando de hacerla revivir, olvidando una cosa que es elemental: los enfermos se curan. Un enfermo, incluso un enfermo gravísimo, puede curarse, pero los muertos como Fede Cámaras no resucitan. Eso es imposible, eso no hay manera de revivir una cosa pútrida como lo es Fede Cámaras, como lo es Concecomercio, como lo es Conindustria. Y los empresarios, porque en Venezuela hay algunos empresarios, tienen que buscarse nuevos organismos que los representen. Por cierto, que ya hay algunos que pueden desempeñar ese papel. Y entonces sí podría haber un diálogo entre un gobierno legítimo, un gobierno que representa a la totalidad de los ciudadanos, incluyendo a los ciudadanos que no les gusta este gobierno, y estos organismos si tuvieran representatividad. Sería deseable que los empresarios creen o se adhieran a nuevas instituciones y le den cristiana sepultura a Fede Cámaras y a los otros organismos similares. Porque mientras tanto, los empresarios que hay aquí, los que trabajan, los que producen, que también hay algún que otro empresario que trabaja y que produce, no tienen un vocero, tienen que ir, como ha sucedido ahora, a reunirse directamente con el gobierno. Y eso implica para el gobierno un mayor esfuerzo, porque en lugar de reunirte con un grupo, tienes que reunirte directamente con estos empresarios. Y eso es una carga. Es bueno que la gente tenga representantes legítimos. Por ahora, el gobierno tiene que ir al diálogo directo. No puede hacerlo de otra manera porque, repito, sentarse a negociar con Fede Cámaras es absurdo y hasta un tanto inmoral. Fede Cámaras perdió su razón de ser. Y en consecuencia, no hay que conversar con esta gente que no tiene nada que aportar. Lo único que andan buscando es prebendas, negocios y a ver si pueden regresar a su función tradicional, que era la de ser gestores. Bueno, a nosotros ya se nos terminó el tiempo, así que lo que nos queda es despedirnos de todos ustedes. Hasta mañana.